Bueno, ¿Pongo 4 minutos cada uno? sí, 5 minutos cada uno. Había dicho, sí. Pero ponemos 4 y cuando suene Bien. hay que cortar Sí. a paz. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Gracias por venir. Vamos a hacer así. Yo soy Guillermo Solvay, soy uno de los 3 profesores que estamos a cargo de la materia. Ustedes tuvieron la reunión que hicimos por Zoom la vez pasada. O sea, saben un poco cómo se maneja. Bueno, en persona, yo soy Guillermo, Vicky y Esteban. ¿Sí? Los que estuvimos el otro día en la reunión por Zoom. Hicimos esto para que conozcan mejor a quiénes pueden ser sus directores o directoras para el cuatrimestre que viene. Y lo organizamos así. Queremos que cada uno les cuente en 5 minutos brevemente de qué se trata el tema, qué tendrían que hacer en estos 4 meses si trabajan en ese proyecto. Y si todo sale bien, después terminamos esto, terminamos el budín, tomamos más café y cada uno le pregunta, se acerca al que quiera y charla un poquito más. Obviamente si tienen alguna pregunta pueden hacerla, pero después nos distribuimos un poco mejor, ustedes charlamos más distendidamente. Pero bueno, empezamos con Agustín directamente. Bueno, ya desde ya, todos los temas son buenísimos, todos los temas están buenísimos, espero que encuentren el que haga mejor match con ustedes, pero... María, ¿cómo es? ¿Está encendido? Tiene motocicleta al costado. No le paso con esto. Pasalo con eso. Con esto es. Para. A ver, ahora sí. ¿Cuál es? Flecha para la derecha. Bueno, hola, ¿cómo andan? Me presento, bueno, Agustín Álvarez es mi nombre, trabajo en el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y bueno, el tema que ofrezco para tesis, que me parece que va a estar muy lindo, es comparar algoritmos de asignación de bienes indivisibles. ¿Está bien? Ese es el tema. Les cuento brevemente de qué se trata y cómo sería más o menos la comparación. Entonces pensemos que hay un grupo de hermanas que se tienen que repartir una herencia. ¿Está bien? O sea, todas deberían recibir lo mismo. Supongamos que hay un conjunto de bienes M. Esto tiene una lucecita también para apuntarlo. Teóricamente. ¿Cuál es? Bueno, un conjunto. Bueno, el conjunto de bienes es M, los goods, G1 hasta Gm, indivisibles, no es plata, son artículos, son casas, son departamentos, autos, qué sé yo, y se tienen que repartir entre estas n hermanas o agentes. Y bueno, el tema es que cada una de las hermanas valora los bienes según su subjetividad. Entonces vamos a tener unas funciones B sub I, que es la valoración que le da a cada subconjunto de bienes la heredera I. ¿Está bien? Bueno, pero para no hacerlo tan difícil, si suponemos que las valuaciones son aditivas, ¿está bien? Lo que tenemos son una función B sub I que a cada bien le da un valor, y si llega a haber un lote L, la evaluación que le da el lote L, la heredera I, sería la sumatoria de esos valores. ¿Está bien? Bueno, podemos estandarizar. Si dividimos por la evaluación total de todos los artículos de la heredera I, podemos definir esa función B imonio, que van a ser valuaciones que representan la valoración en proporciones de los bienes por la heredera I. ¿Está bien? Entonces pensemos además que son proporciones, que las B sub I directamente sobre todos los bienes suman 1. ¿Está bien? Y bueno, y se le llama una instancia a este triplete de bienes, herederos y funciones de valoración. ¿Sí? Y bueno, y una asignación de los bienes es una partición del conjunto M. M eran todos los bienes, ¿está bien? Entonces una asignación es A sub 1 lo que le doy a la primera heredera, A sub 2 a la segunda heredera, entonces esos A sub I son disjuntos, ¿sí? Estos A sub I son disjuntos, y ahí dice, bueno, A sub I es el conjunto de bienes que se le asignan a la gente. Y BI de A sub I, este de acá, es cuánto valora su bien la gente I. ¿Está bien? Y BI de A sub J es cuánto valora
la iésima heredera el bien que le toca a la agente J en esa asignación. ¿Sí? Bueno, hay medidas de justicia para las asignaciones. Las más conocidas son la proporcionalidad. La proporcionalidad es cuando cada uno, si se repartiera entre 3 herederas, que cada una sienta que se llama más que un tercio, por ejemplo. ¿Está bien? Que en su valoración, entre los artículos que se está llevando, se llama más que un tercio. ¿Está bien? Eso sería que haya proporcionalidad. Pero hay una que es mucho más interesante y se le da más importancia, que es que una asignación sea libre de envidia, envy free. ¿Está bien? Que quiere decir que B y de a sub I, lo que la iésima heredera valora su lote, es mayor o igual que lo que valora cualquier otro lote. O sea, se queda con el suyo, no prefiere el lote de nadie. Eso es más que ser. O sea, si sos envy free, si hay una asignación envy free, también es proporcional. ¿Está bien? Y bueno, y obviamente, o lo pensamos un leves instantes, hay instancias para las cuales un minuto. Bueno, hay instancias que no hay envy free ni nada, ¿eh? Bueno, y entonces hay medidas de relajación del envy free, eso, que hay una que es la F1, no la voy a llegar a explicar, y la FX, que son interesantes. Esta FX es muy importante, y lo que pasa con esta medida de relajación, que hay una duda, no se sabe si se cumple o no se cumple, ¿está bien? O sea, existe la posibilidad que siempre haya asignaciones de FX. Bueno, la idea del trabajo es leer algunos trabajos sobre esto, digamos, sobre el tema, ponerse en tema y hacer una comparación estadística de los algoritmos y proponer un algoritmo también, ¿está bien? Y ahí están, los trabajos son lindos, son entendibles y bueno, hay que programar un poco, entender el tema un poco, pero son entendibles, está bueno, yo creo, y hacer un Shiny. La idea es hacer un Shiny para que lo pueda utilizar el público, ¿está bien? ¿Saben ¿Qué es un Shiny? ¿Saben qué es un Shiny? Bueno, es una aplicación interactiva que vos entrás como... te querés dividir los bienes y entras ahí, pones cuánto, cada heredero pone cuánto valora los bienes, sin que otro lo vea, digamos, está todo pensado. Que lo optimicen. Sí, lo van a usar, está buenísimo, yo creo que es muy útil. Sí. No sé, hay espacio de preguntas. Pero es que parece que somos un montón. Y... Perfecto. Pues, Bueno, esa es la idea y ahí están los 4 trabajos principales que habría que más o menos leer. Y Agus, vos trabajás también, sería con codirectora marina. Sí, estaría acá de codirectora marina y yo también puedo venir a trabajar acá. Por más que esté en la UNS, vivo acá en Capital, cerquita acá, y podría venir un día por semana tranquilamente a estar. ¿Está bien? Para juntarnos y todo eso. Bueno, Gracias, Agus. dale, de nada. ¿estás grabando, Luce? Estoy grabando. Como te dijo Pablo, que también tenía que ver antes. Después volvemos a ver. Me arruinamos el video. Dale ahí para Sí, sí. No, mi mente. a ver. Lo saqué de ese, lo pasé a vos. Sí, ¿por qué no se lo pasas con un pendrive a otra? Lo tengo en la otra, pero sin videos. Ese es el tema. Que Voy a apagar el videos, celular. Hagamos un intento así.
Excelente. Vamos a Perdón, me aviso una cosa. Yo por ahí me voy porque es el cumpleaños de mi hijo, pero cualquier cosa le preguntan a Marina. ¿Sí? ¿Saben qué es Marina? Pasá y... Ok. Bueno, Bueno, gracias por convocarnos. Yo trabajo con Laura Estrada, que está acá en el pabellón 1, ella es física, y yo trabajo acá cruzando la calle en el IFIBIL. Nosotros lo que nos interesa es el envejecimiento celular, entender cómo las células van envejeciendo y muriendo. Todas las células tienen un tiempo de vida limitado. Nosotros tenemos distintos tipos de células, algunas envejecen y mueren más rápido que otras, pero todos, tarde o temprano, morimos. Entonces, hay células que no se dividen. Ustedes sabrán que las neuronas, por ejemplo, nacemos con un grupo determinado. Hay muy pocas que se duplican muy despacito, pero otras nos acompañan toda la vida y no se dividen, pero otras se dividen muy rápido. Nosotros trabajamos con la levadura del pan, o de la cerveza o del vino, como modelo de envejecimiento simplístico de una célula sola. Esta es una célula de levadura de la que usan ustedes para si hacen pan. Esta es una célula que le decimos hijita, que va creciendo a expensas de la madre. Crece hasta que llega un punto que se dividen y de una célula salen dos. Y así ciclan. ¿Sí? El crecimiento es de tipo exponencial, esto dura más o menos 90 minutos. Hay otro tipo de levadura que es más forma de salchicha, que también hace lo mismo, cicla, y de una salen dos, y de esas dos salen cuatro, y así, pero de una manera muy distinta. Se elonga y luego se parte al medio. Entonces, como ven estos dos modelos, uno es que se le llama de división asimétrica, y este es simétrico. Ambas, tarde o temprano, van a morir y tienen un número definido, en promedio, de veces que pueden generar otra célula. Para este tipo de levaduras es en promedio 25 veces, y después ustedes ven que la célula muere, y en esta es 40, en promedio. ¿Sí? Ahora, hay una gran diferencia en la cual, si uno mide la probabilidad de que una célula muera en función de cuántas veces dio una vueltita, ve que la probabilidad de la muerte de este tipo de células que se divide asimétricamente aumenta con el número de ciclos. Y en este no, este es constante, es como estocástico. Entonces, lo que nosotros trabajando con este modelo, lo que queremos saber es por qué, a medida que ciclan, aumenta la probabilidad de muerte. Entonces, y lo que hacemos en el laboratorio, la manipulamos genéticamente y tratamos de ver si de un modelo, por más que se dividan asimétricamente, pueden cambiar su forma de muerte. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, uno el tema es cómo vemos cuántas veces mueren. Si hacemos microscopía convencional, fíjense, acá van a ver este tipo de célula, acá sale una hija, acá sale otra. Uno puede hacer esto durante cada 90 minutos. Una célula se duplica y uno puede pretender ver cuántas veces lo hace antes de morir. Ahora, se dan cuenta que esto se empieza a llenar de células y es imposible distinguir después de cierto tiempo. Este tipo de experimentos es muy limitado, no sirve mucho, no llegas a ver más de 6 ciclos y después se te llenó el microscopio de células y no puedes, básicamente no puedes. Pero si uno le pone una tranquera a la célula y le manda una corriente y la atrapa con un artificio que se llama microfluídica, ¿sí? A ver, puedo mandar acá. Con estas son las tranqueritas, el flujo va para allá y cada celulita que sale, que nace, se la lleva la corriente. Entonces, de esta manera, uno puede contar 25, 30, 40 ciclos sin problema. Acá ven, ahí, ya terminamos. Acá, si pudiera ver lo que hacemos es, en esas imágenes, acá ven las células que van creciendo, crecen y desaparecen porque es una foto cada 10 minutos y es muy sencillo contar cuántas hijas tiene una madre, esta sería la madre, hasta que muere. Entonces, en
en estos experimentos lo que hacemos son experimentos que duran 4 días. Son el microscopio registrando durante 4 días toda una población de células, alrededor de 300. Tenemos estas imágenes de distintos campos donde vemos todas las madres largando hijas y después 3 personas. Durante 4 días logramos contar 7.500 hijas en promedio, y así nos damos cuenta, en función de las mutaciones, de las manipulaciones genéticas que hacemos, si la célula es más longeva, menos longeva, y si se parece más a un modelo de muerte simétrico o asimétrico. Nos toma un tiempito hacer esto, y esto que veían acá lo hacemos de manera manual, y lo que queremos lograr, el problema concreto que queremos solucionar, es hacerlo de manera automática. Con análisis de imágenes hay distintas alternativas en función del contraste, de la circularidad o de la forma que van tomando que van naciendo y van saliendo. Lo que queremos es un sistema automático para contar las hijas y no tener que hacerlo manualmente. Hay herramientas, no para este caso en particular, pero sí para el tipo de imagen en que yo les mostré antes, que es que cuando se va llenando el campo de células, que usando redes convolucionales, redes neuronales convolucionales, son capaces de identificar células individuales. Entonces el proyecto es utilizar algunas de estas redes adaptadas entrenadas para este tipo de problemas, llevarlo a este problema. Porque tengo que ir, pero Valentina Salzman va a venir en un rato, por si a alguien le interesa charlar qué hacemos y cómo lo hacemos. O Laura Estrada hoy no pudo venir, pero la pueden encontrar acá en el pabellón 1 cuando quieran. ¿Está? Gracias. Buenísimo. Bueno, desde ya el proyecto también está detallado, está en la cartelera, ¿no? O sea que sí, todos los proyectos los pueden ver, ¿no? Y están los datos de contactos. Acá está Valentín. Bueno, sacamos. ¿Quién quiere seguir? No, si digo que ella... Bueno, Claro. pensé que era por Gabriela. Sí, aparecen en cualquier orden. Bueno, vamos. No, pero yo voy después. Bueno, no te mandé las que no te mandamos la charla quedamos juntos. Ahí está, eso seguro. Sí, por no mandar. Yo quiero mandar lo primero, no sé cómo es. Bueno, les voy a contar un poquito este proyecto que estamos proponiendo con Malena Español. Yo soy de acá del Departamento de Matemática de esta facultad. Malena es graduada de Matemática Aplicada de acá de la facultad, hizo el doctorado en Tufts, en Estados Unidos, y bueno, después pasó por Caltech, postdoc, bueno, etcétera, etcétera, y ahora está en Arizona State University como profesora. Y bueno, yo estoy trabajando con ella hace un tiempito en este tipo de cuestiones. Lo que específicamente consiste este proyecto es trabajar con un problema sobre la construcción de imagen. El problema así en general es uno tiene una imagen que de alguna manera se produjo algo que la hizo borrosa, por otro lado hubo un cierto ruido que la empeoró un poco más, y uno tiene una cierta imagen que quiere tratar de, a partir de esto espantoso, reconstruir esto que tenía originalmente. Bueno, el modelo que dice acá, problema de convolución semiciega, que es el problema concreto con el que esperamos trabajar en el proyecto, es que una vez que no sabe nada de lo que pasó acá, pero tampoco sabe exactamente cómo fue que se hizo borrosa, tiene cierta información. Eso matemáticamente quiere decir que estamos pensando que hay un cierto operador que acá se llama G, es una matriz G que depende de unos ciertos parámetros Y, uno tiene más o menos una idea de qué pasó,
la imagen es este X que aparece acá, de alguna manera uno representa las imágenes de manera vectorial, pasó algo, lo representa de manera matricial, y entonces ahora tiene un problema de, dado que pasó algo, que se transformó en una imagen de esta T, que es esta que es la verdadera, con más algún ruido que le pasó en el medio, si uno estuviera en la situación exacta, la imagen verdadera, le pasó algo y vio la imagen, digamos, el verdadero resultado. Pero ninguna ni siquiera tiene el verdadero resultado porque en el medio hubo unos errores. Bueno, todo esto, a partir de esa cosa desenfocada y de que uno tiene cierta idea de qué es lo que pasó, quiere reconstruir la imagen y, bueno, o sea, saber un poco más de qué es lo que pasó. Cómo fue el operador este que distorsionó la imagen. Bueno, entonces, esto, matemáticamente, lo que uno estaría buscando es minimizar, digamos, esto que sería como el error, o sea, la diferencia entre lo que se hubiera obtenido si pasó realmente este GDI por X, digamos, versus lo que uno tiene, que es este D. Entonces, la expectativa es que si uno encuentra el X y el Y que minimizan esto, digamos, este es un problema, modelado clásico de este problema. Si uno encuentra el X y que minimiza eso, entonces reconstruyó la imagen y reconstruyó el operador que la había hecho borrosa. Bueno, este es un problema de mínimos cuadrados, no lineal, porque acá aparece una cosa Y que esto no es una matriz concreta, sino que depende de unos parámetros, pero hay métodos de optimización. Bueno, acá hay un libro que si ya se cursaron ya alguna materia de optimización, alguna vez lo vieron, este libro, y en particular hay métodos concretos para resolver este problema, por ejemplo el método de Gauss-Newton. Pero claro, si uno usa una cosa súper general en un problema grande, o sea que uno tiene una imagen que ya tiene una cosa con mucha información, digamos, no funciona bien, y el ruido hace que no funcione bien. No, distintas maneras que hace que no funcionen bien, pero en particular el tamaño de las cosas hace que no funcionen bien. Pero, bueno, acá en realidad si esto fuera una matriz concreta, esto sería un problema lineal que uno ya medio sabe resolver de chiquito, más o menos. Y entonces acá surgió un approach de Colum y Pereira, que es lo que se llama el método de proyección de variables. Que lo que ellos proponen, bueno, este es un pedacito de paper para que vean lo viejo que es esto del año 70, o sea, esto es una cosa que también tiene historia. Lo que ellos proponen es, bueno, de alguna manera, sacarme de encima las variables X, que son muchas, porque la X es lo que viene a representar la imagen, que es una cosa con muchos píxeles, con mucha información, y después trabajar en un problema que sea solo el Y. Entonces, eliminar la X quiere decir resolver el problema de mínimo cuadrado lineal y después tener una función que dependa solo de los Y. Y después hay que hacer algunos métodos astutos para resolver eso. Bueno, y que bueno, uno puede de vuelta usar un método estándar así nomás, pero el ruido hace que las cosas no funcionen tan bien. Entonces viene la idea esta de regularizar, que es agarrar acá y agregar unos términos que de alguna manera mejoran la solución que uno encuentra cuando va a resolver este problema de mínimo cuadrado. Bueno, entonces la idea del proyecto es estudiar concretamente posibles maneras de regularizar en el parámetro no lineal. Acá es la parte lineal, digamos, algo más o menos estándar, que es poner la norma del X o una matriz por la norma de X. Bueno, y ver que distintas maneras de regularizar en los Y, de manera de conseguir mayor precisión en la imagen que uno está recuperando, y también aprovechar un poco la estructura para tener mayor eficiencia computacional. O sea, esto de proyectar y tener un problema chiquito, suponiendo que no tenía pocos parámetros. O sea, obviamente ya hay trabajos, o sea, acá estoy citando algunos trabajos ya de este tipo de approach. La idea es hacer algo concreto con imágenes y estudiando alguna función regularizante concreta. Y bueno, un poco la idea de esto sería familiarizarse con estas técnicas, con las técnicas conocidas, y programar un poco, hacer jugar un poco con imágenes y hacer reconstrucción de imágenes concretas con algunos métodos conocidos, combinando métodos conocidos, aproximaciones, o sea, quizás no resolver todo exactamente, sino con aproximaciones, bueno, etc. Bueno, y aprovecho para, en los últimos 20 segundos, hacer propaganda, que Marina va a estar como profesora visitante, va a dar un curso que tiene que ver con estos temas en octubre en el Departamento de Matemáticas. O sea, el curso por ahí para hacerlo más grande, el proyecto esto es una cosa más bien concreta,
trabajar con imágenes y que yo, acá el curso va a ser un poco más amplio, pero está bueno también para, bueno, para quien se enganchara a hacer este proyecto, pero también para otras personas que puedan estar interesadas en este tipo de temas. A mis colegas, tratemos de respetar el tiempo porque si no, miren los que somos, ya son las 5 de la tarde y si no vamos a terminar más, entonces me cuesta mucho a mí por hacer esto, me pongo muy A todos, nerviosa, a todos, no entonces te pongas. porfis, respétenlo el tiempo. Sí, todo muy exiguo. Y sí, pero dijimos... Bien, bueno, buenas tardes, mi nombre es Susana Landau, yo trabajo en el departamento de física acá al lado. Y este es un proyecto, el proyecto para el cual le estoy buscando a algún alumno, es un proyecto que está desarrollado en conjunto con Claudia Escócola de la Universidad de La Plata, que también es cosmóloga como yo, y Pablo Protopapas de la Universidad de Harvard, que él es experto en Machine Learning. Entonces, lo que a nosotros nos interesa estudiar es, así ha dicho a muy grandes rasgos, es el origen y la evolución del universo, suena un montón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué aspecto estudiamos? Es comparar predicciones de modelos teóricos, en general modelos alternativos al modelo estándar, con datos observacionales. ¿Cómo entra el Machine Learning en esta parte? Porque el Machine Learning es lo que nos va a ayudar a obtener estas soluciones teóricas. Hasta este momento, o sea, antes de meterme en estos temas de Machine Learning, cuando yo tenía una ecuación diferencial, siempre la resolvía usando métodos numéricos y eso funcionaba bien. Pero no pierdan la idea de que yo después con esa solución obtenida o con el método numérico o con las técnicas de redes neuronales, lo que voy a hacer es compararla con datos para obtener estimaciones de los parámetros cosmológicos. ¿Qué son parámetros cosmológicos? Son cantidades que me dicen, que me dan cuenta de cómo evoluciona el universo. Por ejemplo, la cantidad de materia normal o la cantidad de materia oscura, que es algo que suponemos que tiene el universo, o cómo es, por ejemplo, la tasa de expansión actual del universo. O sea que esas son las cantidades que al final del día importan a la cosmología. Bien, en particular, la idea de este proyecto es que el estudiante resuelva algún sistema de ecuaciones diferenciales que nos van a dar la predicción teórica de ese observable cosmológico. Entonces, ahora voy a entrar a contar un poquito cómo es este método. Obviamente voy a contar los grandes rasgos. Supongamos que uno tiene un sistema diferencial, en este caso muy sencillo, es una ecuación diferencial con su correspondiente condición inicial, y uno va a tener una red neuronal que va a representar esa solución. O sea, en vez de tener un método numérico, ahora va a tener una red neuronal. El método de la red neuronal que me permite resolver esta ecuación diferencial a muy grandes rasgos es un proceso de optimización. ¿Qué es lo que voy a optimizar? Los parámetros internos de la red. De manera que ¿qué hagan esos parámetros de la red? Bueno, básicamente me minimicen esta cantidad, que es la misma ecuación diferencial, ¿sí? Entonces el proceso básicamente es eso, es un proceso de optimización con una cantidad de 10.000 parámetros, más o menos. Una de las cosas buenísimas de este método es que va un poquito más allá de esta simple ecuación diferencial que estoy mostrando, en el sentido de lo que nosotros llamamos soluciones bundle. ¿Qué es lo que llamamos soluciones bundle? Supongamos que ahora tenemos una ecuación diferencial con parámetros. ¿Qué quiere decir parámetros? Un ejemplo muy simple. Tengo esta ecuación diferencial que está acá. Bueno, derivada respecto de t menos alfa por u. Alfa es uno de los parámetros de mi sistema diferencial, como también puede ser la condición inicial, ¿sí? Entonces, ese va a ser son los parámetros de mi ecuación diferencial. Y lo buenísimo de este método es que uno puede resolver la ecuación diferencial para cualquier valor de los parámetros libres del sistema, cosa que el método numérico no hace. Con un método numérico yo tengo que integrar cada vez que cambio el valor de parámetro. Bien. Entonces el esquema es bastante parecido, no hablé mucho de esto, pero la entrada que uno le da a la red neuronal es la variable independiente, en este caso sería el tiempo, en el caso de la ecuación diferencial simple, y en el caso del método bundle agrega como entrada a la red neuronal estos parámetros libres del sistema. Y a la salida uno tiene esta función que es una función de la variable independiente y de cualquier parámetro libre del sistema. Lo buenísimo de eso es que cuando después
uno agarra esta solución, una vez que uno entrenó en este proceso de optimización, uno agarra esta solución para hacer el análisis bayesiano con cadenas de Markov. Este análisis va a ser mucho más rápido porque en cada punto de esta cadena de Markov, en vez de tener que integrarla numéricamente, uno tiene una solución, una función dada por la red que ya tiene la solución para cualquier valor del parámetro. Entonces, esa es la idea básica del método y cómo lo usamos. El proyecto, para un estudiante, la idea es que agarre una ecuación diferencial que a nosotros nos interesa y que no haya sido integrada previamente con un método numérico y la integre. No sé si va a dar el tiempo para hacer el análisis estadístico con las cadenas de Markov, porque esto se puede demorar, pero ya llegar a resolver la ecuación diferencial sería el objetivo del estudiante que le interese el proyecto. Bueno, vamos a hacer. Poner Ariel que está. Yo me ¿Dónde está? Ah, no está Ariel. Bueno, entramos a la. Sí, obvio. Bueno, mi nombre es Ariel Chernomores, trabajo acá en el departamento de física y trabajo en el área de biología de sistemas. Trabajo con mucha colaboración con un grupo de biólogos analizando datos biomédicos. Y entonces el proyecto lo traje en el slide, pero básicamente trabajo con redes complejas. De hecho, voy a dictar la materia de redes complejas por si alguno necesita puntos todavía el cuatrimestre que viene. Y el proyecto que tengo ahora para contarles tiene que ver con algo que se llama reposicionamiento de fármacos. Y la idea es la siguiente. En la industria de biofarma, una de las cosas que más cuesta es meter una droga nueva al mercado porque hay un montón de gastos en los distintos estadios de los estudios clínicos que se tienen que hacer. Y entonces, desde hace un tiempo a esta parte, se le está empezando a dar mucha más bola a reposicionar fármacos. ¿Qué significa? Fármacos que ya han sido probados, han sido testeados en humanos, pasaron todas las partes de seguridad, diseñados para, en relación a un target dado, tratar de ver si pueden funcionar contra otras enfermedades o contra otros targets. Entonces, básicamente, el problema puesto en el lenguaje de redes es que ustedes tienen una red donde cada nodo es una molécula, una droga, y tienen muchas acá de drogas. En la capa de arriba tienen proteínas, que son los elementos, las biomoléculas que hacen las cosas dentro de cada célula, y típicamente muchas drogas lo que hacen es físicamente interactuar con una de estas biomoléculas y cambiarle alguna propiedad para que deje de hacer lo que estaba haciendo, para que lo haga de otra manera. Entonces uno tiene acá en esta capa proteínas de muchos organismos, típicamente ratones, humanos y otros animales que son modelos, pero también interesa caracterizar este tipo de proteínas a nivel, por ejemplo, de los patógenos que son responsables de distintas enfermedades. Como típicamente hay un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades tropicales desatendidas, son enfermedades como la malaria, las chagas, etcétera, etcétera, que afectan a población de bajos recursos, no tienen mucha atención de las empresas farmacéuticas, y por lo tanto no hay mucha información con respecto a qué droga uno podría actuar sobre ellos. Entonces, acá abajo uno tiene un espacio químico donde cada nodo es una molécula y uno puede inferir cierta similitud en cuanto a si una molécula se parece a otra, ¿no? Y entonces uno tiene acá una red donde reconoce moléculas que son parecidas entre sí y tiene todo un landscape químico bien caracterizado acá. Y por otro lado tiene tendría que haber traído una enfermera, pero tiene cierta evidencia de estas bioactividades, porque en algún estudio se probó que esta droga actúa sobre esta molécula, esta otra, pero tiene un vacío muy grande de estas líneas porque son muy costosas de obtener. Y sobre todo no las tienen para patógenos y para bichos que traen asociados a alguna enfermedad desatendida que les contaba. Y entonces, pero sin embargo, uno puede meter ciertos criterios acá y relaciona, bueno, esta proteína se parece a esta porque comparten cierta parte, ciertos niveles estructurales, hay ciertos dominios que aparecen siempre, entonces puede uno establecer relaciones también entre estas proteínas con la idea de que si
criterios de similaridad acá y criterios de similaridad acá me pueden ayudar a generar nuevo conocimiento. Que eso es básicamente como uno adquiere nuevo conocimiento. Uno tiene un dominio de conocimiento donde sabe medir una métrica acá, qué cosas son parecidas, acá, qué cosas son parecidas, y después decir, si esta actúa sobre esta y esta es parecida a esta, posiblemente esta actúa sobre esta. Eso es lo que hace cualquier algoritmo. Si ustedes van a Amazon y compran esto, a ustedes les podría interesar esto, esto y esto, y es porque lo que están haciendo es métricas en distintos espacios, inferencias de cosas que son similares acá, voy a proponer que entonces existe un linkado. La idea es utilizar estos grafos, que ya los tenemos, grafos de conocimiento, y implementar acá un método de... Nosotros ya tenemos experiencia con esto, venimos trabajando hace rato con gente del USAM, utilizando procesos de difusión en redes complejas para armar estos campos escalares que me dicen qué tan probable es que esta proteína, este target, esta molécula puede ser este target, pero lo que estamos interesados ahora es en implementar estas cosas que se llaman Graph Convolutional Networks sobre grafos. Las Graph Convolutional Networks son como las redes neuronales comunes, solo que no son fully connected, sino que usan la topología de los grafos para hacer estos cómputos no lineales que me llevan a predicciones. No tengo más tiempo, no quiero usar el tiempo, pero bueno, tampoco tengo filminas, pero si quieren, se quieren después acercar, dejo mi contacto para charlar conmigo. Bueno, ¿cómo están? Lo que yo les quería preguntar es un trabajo en colaboración con Paula Macías, que viene del área social, en particular trabaja en Flaxo, en cultura y territorio. Ella viene trabajando con un enfoque que se llama imaginarios urbanos, que proponen cuantificar, registrar y cuantificar las percepciones de los individuos en una ciudad. Por ejemplo, y lo llamamos fronteras físicas e imaginadas dentro de una ciudad. Bueno, las fronteras físicas son lugares inaccesibles, donde no se puede pasar, y las imaginadas dentro de este enfoque sería cuando alguna persona te pregunta para ir a otro lugar y vos le das un camino que a lo mejor esquiva una zona que es como la zona fea de la ciudad o la zona triste, etc. Ellos quieren cuantificar eso. Y lo hicieron un trabajo basado en 25 ciudades latinoamericanas, vienen hace mucho trabajando en eso, ya tienen resultados preliminares de Buenos Aires. Y bueno, con Paula además venimos trabajando, queriendo enfocar desde el lado del modelado social también, pensando en general en segregación. Cuantificar las fronteras un poco apunta a pensar en la segregación. La segregación es cuando un grupo de una misma etnia, social, económico, religioso, está concentrado en un espacio físico. Y bueno, entonces el objetivo en concreto es hacer un análisis de los resultados de una encuesta que llevaron adelante en la ciudad de Buenos Aires. Ellos tienen resultados preliminares, ya vimos datos de esta encuesta. Quiero pasar. Bueno. De acuerdo a los tiempos, porque no sabemos bien cuánto nos puede llevar, hay otras líneas en las que podemos trabajar, y por eso el trabajo va a tener puntos de contacto con otros jóvenes que están trabajando conmigo. Victoria es matemática y está haciendo el doctorado muy avanzado en física. Ella trabaja en segregación social desde el modelado y haciendo análisis de datos de ciudades en base a censos. Entonces, la mirada de ella puede estar interesante y puede haber puntos de contacto. Tomás también es físico y está haciendo el doctorado en física, y él trabaja en análisis de redes de transporte público, en particular en Buenos Aires, y nos interesan otras ciudades latinoamericanas. Entonces hay puntos de contacto que también le interesan a Paula, porque, por ejemplo, bueno, además de estos datos de encuesta, estos barrios en particular que les interesan, barrios quiero decir porque una de las preguntas es cuál es la región triste de la ciudad, la región alegre de la ciudad. Bueno, cómo eso está conectado a través del transporte público. La idea es darle, además de la encuesta, otro foco desde nuestro lado, usando datos abiertos, usando mucho de datos geoespaciales, elementos geográficos. Y Ariel, que está acá,
ya hizo su doctorado en física, ya trabajó mucho en datos de movilidad, tiene mucha experiencia en trabajos con datos masivos, y también va a ser colaborador y hay muchas líneas que pueden conectar. Me parece que parte de lo que lo que podrían aprender, además del trabajo con estos datos, es que van a ser parte de un equipo multidisciplinario, porque está Paula con todo su equipo de trabajo en Flaxo, y va a haber mucho esfuerzo en entenderse, porque bueno, venimos de áreas muy distintas, además de mucho trabajo con datos. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir, quieran, les interese o no, para la tesis, por favor escriban. Gracias. Hola, soy Rodrigo Laje, soy físico de exactas. Hice mi doctorado con Gabriel Mindlin hace unos años ya. Tengo mi laboratorio en la Universidad de Quilmes, pero gané recientemente un concurso acá en el departamento de computación. Y estoy mucho tiempo, muchos días por semana acá en Ciudad, así que me pareció una oportunidad espectacular. Les voy a contar, no estoy mirando el teléfono, sino que tengo una tarea para ustedes, porque este proyecto es de programación y análisis de datos. Pero les quiero mostrar sobre qué, cuál es el sistema. Esto es, cualquiera puede sincronizarse, ¿no? Hagan con la manito. Sigan. Ahí. Se desfasaron. Esto siguió contando por abajo. Lo silencié y quedaron como desfasados. Es la mejor muestra de que tenés un mecanismo en el cerebro que necesitas continuamente medir tu performance para poder quedarte sincronizado. La cuestión es cómo lo hacemos, cómo el cerebro hace esa cuenta, entre comillas, para mantenerse en sincronía promedio. Básicamente, ¿qué función es la que me permite, en base a mi performance pasada, corregir si estoy adelantado o atrasado, corregir a la siguiente? Entonces, ese mecanismo no se sabe casi nada de cómo el cerebro procesa la información temporal. Al contrario que el procesamiento de la información espacial, que se sabe un montón. El procesamiento de la información temporal es crítico para un montón de funciones y de comportamientos y casi no sabemos nada, especialmente en este rango temporal. Esta es una serie temporal típica de los errores de sincronización en cada golpeteo. ¿Está bien? Ahora, lo que tradicionalmente se mide son promedios, desviaciones estándar, medidas estacionarias. A mí me interesan los transitorios. El análisis de series temporales transitorias. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando ocurre una perturbación de periodo, le cambias el periodo a la persona y tiene que resincronizarse. ¿Está bien? Y acá lo que ven es, ahora esto es promedio de las series temporales que les mostré antes, habiendo ocurrido una perturbación de periodo acá. Queda en Orsay para un lado o para el otro, depende si la perturbación acorta o alarga el periodo. También quedas en Orsay, adelantado o atrasado a la fuerza, y a partir de ahí te resincronizás. Ahora, ¿estos datos son de comportamiento? Son asimétricos. Es una cosa que ya estaba en la literatura y nadie se dio cuenta. Todos hacían modelos lineales sobre esto. Si tenés asimetría, el modelo lineal es lo único que no va. ¿Está bien? Entonces propusimos modelos no lineales, y lo que les voy a proponer es analizar datos de EEG, de electroencefalografía, medidos en simultáneo con un experimento de estos de comportamiento con perturbaciones. Y lo que se ve así, por ejemplo, ya son datos muy trabajados. Esto es de electrodos frontales, por acá, y esto es de electrodos centrales, por acá. Ocurrió una perturbación acá. Se ve en la cabeza. Se ve que la perturbación y la resincronización. Comparen contra esto. Esta es la perturbación. Ocurre algo. Este quedó atrasado, se resincroniza. Este quedó adelantado, se resincroniza. Ahora, estas dos, ambas, una es adelantada y otra es atrasado, pero esta vez se corren para el mismo lado. Estas son más bien simétricas en frontales. Y en centrales hay una ligera asimetría. Entonces, ¿qué pasa? Las perturbaciones son simétricas.
son simétricas, más 10%, menos 10% del periodo. El comportamiento es asimétrico. Y las series ahí va, un minuto. En el electroencefalograma son un poco, ni son simétricas ni son antisimétricas. Entonces hay que empezar a buscar. Entonces este proyecto hay que levantar estos datos, son datos de alta dimensión, son 16 canales de voltaje medidos a 1 kHz durante 30 minutos para 40 personas. Es un desafío. Entonces sería Python con pandas y probablemente R para hacer la estadística. Acá vamos a hacer un montón de reducción de dimensionalidad, por ejemplo, con PCA o con componentes independientes. Y vamos a hacer testeo de hipótesis, por ejemplo, con testeo de permutaciones. Bastante de programación, bastante análisis de datos. El modelado queda para la siguiente etapa. Pero me interesa proponer un plan concreto que en una tesis de licenciatura tiene que ser muy acotada, más si es de un solo cuatrimestre. Entonces, levantar los datos, embeberse en los datos, sumergirse en los datos, empezar a hacer promedios, descomposiciones, análisis y encontrar el correlato neural entre lo que ves en la cabeza y lo que medís. Hasta ahora nadie pudo hacerlo. Gracias. Bueno, este tema, bueno, es una aplicación estadística a datos biofísicos. Estos datos, bueno, son datos con los que vamos a trabajar con Luciana Bruno, que está acá presente, que viene estudiando este tipo de datos hace mucho tiempo, ella es física, Alejandro Monastra, que también es físico, y con Mariela Suel, que es matemática como yo, y bueno, va a ser un gran equipo. Los datos que ellos tienen, bueno, son imágenes del interior de las células que estudian o siguen cómo se mueven los ciertos filamentos que se encuentran en el interior de la célula. ¿Está bien? Bueno, los filamentos en el interior de la célula se mueven constantemente, como le dijo Luciana, como un alga en el mar, para entender, y cada tanto son afectados por una fuerza brusca, que puede ser que se chocan con otra cosa, o bueno, una fuerza los afecta, y eso, bueno, lo llamamos fuerza activa, y provoca un desplazamiento o una deformación bruscosa. Cuando no hay estas fuerzas, cuando se mueven así como una alga en el mar, el desplazamiento del filamento se puede modelar, sabemos modelarlo con una distribución normal multivariada. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque el filamento se piensa como si fuera una cadenita, como un collar de perlas que tiene las perlas y unas uniones flexibles entre ellas, y para modelarlo como una normal multivariada, pensamos que cada uno de estos nodos es una coordenada de la normal multivariada. Entonces, bueno, lo que queremos hacer es detectar cuándo, en qué momentos ocurren estas fuerzas activas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese filamento es seguido a lo largo del tiempo. Cuando no hay fuerzas activas, bueno, los desplazamientos van a ser una normal multivariada. Y cuando hay una fuerza activa, lo que va a pasar es que va a ser algo que no sigue esa distribución, entonces lo vamos a poder detectar como un outlier o un dato atípico. Entonces, por ejemplo, bueno, este es un dibujito, un caso como extremadamente sencillo, que sería si tuviéramos un solo nodo, y entonces miramos en el desplazamiento en el eje X y en el eje Y. Y bueno, si lo observamos muchos instantes, vamos a tener una nube de puntos de esta pinta, donde los circulitos negros serían los que sí siguen una normal multivariada, pero pero cuando hay fuerzas activas vamos a ver desplazamientos que no se corresponden con esa distribución. Entonces nos podrían aparecer puntitos así, que se alejan de la nube de puntos. Entonces la pregunta es ¿cómo hago para detectar esos puntos, ¿no? Si puedo hacer este dibujito, bueno, lo puedo detectar a ojo, pero si estoy verdaderamente, mido toda la cadena, o sea que es una cosa de una dimensión más alta, no es tan fácil de detectar, y bueno, y además lo querría hacer de forma automática. Entonces, bueno, esto es un problema muy conocido en la estadística, que es, bueno, cómo detectar outliers. Bueno, históricamente se hace eso, ¿cómo se hace? Se busca la media de los datos, que sería ese puntito verde, y en base a la media y a la matriz de covarianza se dibuja una elipse
que tiene la propiedad de contener a las observaciones de la normal multivariada con una probabilidad alta, que bueno, que uno elige puede ser una probabilidad de, no sé, 99,9%, una cosa así. Bueno, entonces, si uno estima, si uno construye esa elipse usando los métodos clásicos, por ejemplo, calculando la media, este puntito con la media muestral de la matriz de covarianza clásica, lo que pasa es que la elipse queda totalmente mal, digamos, ¿no? Digamos, ¿mal en qué sentido? Como que queda muy agrandada porque la matriz de covarianza quedó afectada por estos datos atípicos, y el puntito este verde, no sé, por ahí no se nota tanto, pero queda también medio corrido, atraído por esos puntos atípicos. Entonces, bueno, este es el método clásico, que no es el que queremos. Lo que nosotros queremos hacer es estimarla de forma robusta, hacer esa elipsoide estimando la media y la matriz de covarianza de manera robusta. Y entonces, si lo hiciéramos así, nos quedaría esta elipse que se ajusta mucho mejor a la mayoría de los datos y permite detectar los puntos atípicos. Porque, bueno, no lo dije antes, pero ¿cómo sería el método de detección? Si los puntos están fuera de la elipse, son outliers, ¿sí? Bueno, eso es un tema que es muy conocido, como estimar eso de manera robusta. Acá el desafío que tenemos es que tenemos no una normal bivariada, sino que hay muchos nodos y no tantas observaciones. Entonces ahí está el desafío. Y bueno, la idea es que estudiar un poco este problema y analizar los datos y si hay tiempo, posibilidad, también hacer algunas simulaciones. Gracias. Ok, pues. Reloj. Sí, Guarda el tiempo. bueno, yo para colmo, para más desafíos, voy a presentar un 2x1, así que en 5 minutos presentar un 2x1, esperemos que quede más o menos claro. Bueno, voy a presentar dos proyectos. Yo soy física y trabajo desde hace bastante tiempo en análisis de datos biológicos y médicos. Entonces, el primer proyecto está relacionado con un trabajo de colaboradores que trabajan en enfermedades neurodegenerativas, en particular con Alzheimer, donde una de las propiedades a nivel molecular de esta patología es que hay ciertas proteínas que se llaman tau, que en el caso de una neurona enferma se cambian su distribución dentro de las células. Entonces, nuestros colaboradores estudian esta distribución de estas proteínas usando microscopía de fluorescencia. En particular, usando un equipo de super resolución, ellos pueden obtener las coordenadas, la localización de estas moléculas a nivel de molécula única. ¿Qué quiero decir? Cada uno de estos puntitos fluorescentes identifican una molécula. Entonces, imagínense, esta es una imagen donde pueden ver a la proteína tau, que es la que queremos estudiar, marcando distintas regiones. Lo que ven ahí es una neurona y ven dendritas y axones de otras neuronas. Y a partir de procesamientos de esas señales, lo que tenemos básicamente son las coordenadas X y Z de cada una de estas moléculas. Los datos son parecidos a los que ven acá, y lo que se intenta en este trabajo es tratar de identificar si hay heterogeneidades en la forma en que están distribuidas estas moléculas. En particular hay modelos experimentales y teóricos que postulan que estas moléculas se ubican en clústeres. Entonces la idea es detectar si hay aglomeramientos o clústeres de estas proteínas, comparar en distintas regiones celulares y comparar en patología y en células sanas. Entonces, básicamente el trabajo propuesto para un cuatrimestre en este tema es hacer un análisis de clustering de matrices realmente enormes, porque hay muchas proteínas que estamos viendo, y identificar estos clústeres, hacer un análisis cuantitativo de ellos y ver si las distribuciones son realmente inhomogéneas. Y finalmente, la idea es poder mostrar esto, visualizarlo de una forma que a los biólogos que están estudiando el problema les resulte atractivo o que puedan interpretarlo, porque estos dibujos hechos en MATLAB son horribles. ¿Está bien? Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer algo de eso. El segundo proyecto que les quiero presentar es parte de un gran proyecto que estamos trabajando con otras universidades y en particular con el Hospital Rivadavia. Es un proyecto, es el desarrollo de una base de datos anotadas de imágenes citológicas de Papa Nicolau, y en particular está metido, como les decía, dentro de otro gran proyecto del cual tenemos financiación. No sé si ustedes saben, pero el Papa Nicolau es un estudio que nos tenemos que hacer, idealmente las mujeres todos los años,
Entonces imagínense el número de mujeres que hay en Argentina, multiplicado por años, etcétera, etcétera. Son una cantidad enorme de muestras y que hay que analizar. Y es un estudio preventivo para el cáncer cervicouterino. Entonces, ¿cómo se realizan estos análisis? Normalmente la toma de las muestras se hace en los consultorios. Esas muestras van a los servicios de anatomía patológica, se los tiñen y luego los patólogos o patólogas miran en el microscopio toda la muestra, es una muestra enorme, y dan un diagnóstico. Nuestra idea en este proyecto es automatizar esta última parte, que es lo que tiene que ver con la digitalización y el análisis automatizado de estas muestras. Les muestro simplemente la primera etapa, digitalizar. Eso se hace con un escáner, que lo hacemos nosotros, pero no es parte del proyecto. Pero una vez que se tienen las muestras, se hace una extracción de parches, es decir, la muestra es gigante, son imágenes de, queda un minuto buenísimo, son imágenes enormes, y una vez que están esos parches, se los damos a las médicas para que las médicas hagan sus anotaciones. Entonces, en este proyecto, lo que yo propongo, lo que proponemos son básicamente dos clases de proyectos que va a depender del perfil y de lo que a ustedes más les guste. Uno es estudiar el consenso interanotador. Por cada imagen, las células que están allí están anotadas por 4 personas diferentes, y como ustedes pueden ver, las anotaciones no siempre coinciden, no solo en la localización, entonces hay que ver qué anotación va a cada célula, sino que además en el diagnóstico. Alguna dice esta célula tiene una patología, la otra. Entonces hay que hacer un consenso interanotador para tener una base bien robusta y con distintos grados de confianza. Y para las personas que estén más, que sepan de inteligencia artificial y de modelos, les vamos a proponer trabajar en el modelado en la detección automática de células patológicas a partir de estas imágenes. Así que bueno, queda. A ver, queda Gaby, después Gaby Pasquini. Bien, voy yo después. Para ir ganando tiempo. Bueno, buenas tardes, yo soy Mariela Sued, trabajo en el Instituto de Cálculo, nunca tuve alumnos, una pena para mí. Lo que voy a contarles es que se trata de qué quiere decir detección de bloques de independencia. Entonces, lo que ven acá es un río, el río San Francisco, y en estos puntos del río hay estaciones donde se mide el flujo del río. ¿Está bien? Entonces ustedes tienen para cada instante 10 mediciones. Y quieren saber, si quisieran modelar esto, si pueden identificar que en realidad hay bloques que son independientes de otros. Porque si existieran bloques que uno puede identificar, reduce un problema de dimensión 10 a menos problemas de dimensión más chica. Y siempre trabajar en dimensión más chica es mejor que trabajar en dimensión más grande. Entonces, es eso lo que hacemos. Tenemos una propuesta para, en caso de existir, a partir de muchas realizaciones del proceso, estimar los puntos que cortan el vector en sus bloques independientes. Y tenemos, esto lo hizo primero Florencia, que estaba recién, para variables discretas, porque ella lo que miraba era letras en un alfabeto finito de un gen, y quería ver si habían bloques que tenían información distinta, y los finalizamos para un montón de lados. Pero acá es muy importante la estructura lineal. ¿Está bien? Como que vos si vas a cortar estos 3, después estos y después estos. Entonces, en una segunda instancia, lo que estamos pensando ahora, cerrando vino, bueno, este dibujo me lo regalaron ayer, Eric y Giovanni. Giovanni no está, ¿no? Díganle que me lo regalaron ayer. Entonces, esto es una representación de electrodos en la cabeza. Este verso me suena menos fluido y encima hay gente que habla mejor de esto, entonces tengo que ver cómo lo digo. Presencialmente, acá vamos a tener lo mismo. Tenemos en esta estructura señal y queremos saber si este vector de dimensión muy grande puede particionarse en conjuntos que entre sí son independientes. ¿Está bien?
hay mil maneras. Nosotros hicimos algunas, nos recomendaron recientemente otras, funciones características, nociones de divergencia, hay un montón de matemática, pero lo que más nos interesa hacer en esta propuesta, en este trabajo, es probar con simulaciones propuestas que sabemos empíricamente, heurísticamente que tienen que funcionar. Ni siquiera queremos demostrar, porque a veces demostrar esto es difícil, pero queremos ver con simulaciones cómo andan. Y tenemos datos reales para ver qué pasa, qué se descubre. La otra mesita. Se están acordando de todas, ¿no? Pues después les tomamos. Claro. A ver si pasa, ¿no? Rodantes que se ve acá. Si no. Ahí está. Está bueno que me quedo de trabajar con colegas. Y no, como dice con Pablo, que apague y prende. Voy a apagar. Bueno, eso se va. Se controla. ¿Se va solo? Para esto, mira. Ok, bueno, ¿qué tal? Bueno, yo soy Gaby Pastini, soy física, del departamento de física, y es bastante distinto todo lo que vengo escuchando. Yo soy física experimental, hacemos experimentos de distintos tipos en materia experimental. En particular, esta es una línea de magnetismo, en el cual trabajamos con un montón de gente que hace muestras, gente que hace experimentos, gente que hace teoría, y estudiamos dinámica y morfología de paredes de dominio. Hacemos este tipo de publicaciones donde hablamos de la dinámica de las paredes de dominio, la estructura y la rugosidad de las paredes de dominio, y estudiamos, ahora les voy a contar qué son las paredes de dominio. Entonces, fundamental, ¿no? Entonces, pero para hacer esto, lo que hacemos es mirar, o sea, los dominios magnéticos son regiones de muestras en donde la magnetización es uniforme. Entonces usamos técnicas magneto-ópticas que se basan en que una luz que llega polarizada a una región con una magnetización, cuando se refleja, rota un poco la polarización de la luz en función de la magnetización local. Entonces ponemos un analizador y podemos sacar una foto de la distribución de campo magnético. ¿Tá? Entonces, nosotros tenemos en una muestra que la magnetización está en distintas regiones y cada una de esas va a tener un colorcito diferente. ¿Está bien? En la práctica, en general, nosotros usamos muestras que tienen magnetización perpendicular al plano, es decir, que la magnetización está para arriba o para abajo. Tenemos dos colores y les podemos sacar fotos a los dominios. ¿Tá? Entonces, este es el microscopio que tenemos y aplicamos, ponemos ahí una muestrita, una película delgada, le aplicamos pulsos de campo con unas bobinas y hacemos que los dominios crezcan, se muevan, y estudiamos la dinámica y la rugosidad de eso. Entonces, por ejemplo, de entrada sacamos una foto que tiene un contraste que es una porquería, la restamos el fondo y hacemos un montón de análisis de imagen y finalmente la digitalizamos y obtenemos esta curvita que es la pared de dominio, esa cosa azul. Y ese es un ente matemático sobre el que trabajamos y es nuestro estudio, ¿no? Porque, digamos, la pared de dominio en alguna aproximación es una línea elástica que la podemos pensar como sujeta a desorden, a fluctuaciones térmicas y a una fuerza que la mueve, que sería en este caso el campo magnético, y se parece, o es muy parecida a muchas otras interfaces, líneas de mojado, coloides, o sea, hay un montón de sistemas que se parecen, cualquier superficie elástica, hay muchos otros sistemas que tienen una física parecida. Y que bajo ciertas aproximaciones se describen con modelos en los cuales, digamos, si uno no tuviese temperatura, no la puede mover hasta que supera una fuerza y las empieza a mover. Y con temperatura aparece toda una región donde se puede mover por activación térmica. Y uno puede ver que estas líneas de mojado tienen comportamientos universales. Por ejemplo, en este régimen, que es el de activación térmica, si uno mide la velocidad en función de la fuerza a la -1/4, ve que el logaritmo de la velocidad es proporcional a la fuerza a la -1/4. Y esos son datos experimentales. O sea, hay modelos que lo predicen, uno lo mide y ve que sucede, y que cuestiones vinculadas con la rugosidad de la pared, es decir, cómo
cómo crecen las deformaciones en función de su distancia, también está predicho que sigan ciertos escaleos críticos que a veces se miden y a veces no. Porque estos exponentes dependen de si la interfaz está en equilibrio o se está moviendo, hay distintos regímenes y a veces uno cuenchea la interfaz en una situación que no es de equilibrio, entonces pasan cosas, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros estudiamos, o sea, aplicamos pulsos de campo magnético y vamos sacando fotos y vamos mirando cómo crece un dominio cuando aplicamos sucesivos pulsos magnéticos, ¿no? Este es el tipo de experimentos que hacemos. Y después, por ejemplo, podemos medir las velocidades con las que se mueven estas cosas. Y lo que vimos, que es, digamos, lo que fue muy interesante, es que cuando aplicamos un cierto protocolo de pulsos, los dominios empiezan a deformar, a asquerosear y se destruyen, ¿no? Entonces, bueno, hemos aprendido a caracterizar la rugosidad, pero siempre la hemos caracterizado, perdón, fui para atrás, apurada, siempre hemos caracterizado en regímenes donde podemos definir una función de la rugosidad, donde para cada punto hay una función, y cuando los dominios se deforman mucho, deja de haber una función. Eso no lo tenemos del todo trabajado, cómo hablar de eso. Entonces, y además todo lo que es la automatización de nuestros experimentos, el análisis de imágenes, y eso está hecho por físicos, y tenemos problemas, digamos, por ejemplo, no podemos hacerlo in situ, qué sé yo. Entonces, tenemos varios intereses. Uno es diseñar la lógica de control y reescribir las rutinas. O sea, nosotros manejamos todo con una interfaz Arduino, ¿está bien? Pero, por ejemplo, parte del análisis de la interfaz y todo eso lo tenemos que hacer aparte. O sea, hay muchas cosas que nos gustaría poder hacer esto y online tener la velocidad, la rugosidad y demás, para que el usuario pueda tomar decisiones, el experimentador, durante el experimento, ¿no? Entonces, que alguien que sepa hacer bien eso nos ayude a hacerlo, o sea, acoplar las rutinas de análisis de datos para tener online los resultados, tener una cosa interesante con eso, y avanzar en la caracterización cuantitativa de la rugosidad y la deformación cuando las interfaces no son triviales. Tenemos alguna idea de por dónde ir con el tema de definiciones que tienen que ver con dimensiones fractales y demás, que no tengo tiempo de desarrollar, pero un poco por ese lado vendría. No sé si entra todo en una tesis de medio año, que sabría que ver cuáles son los intereses de la persona y discutir un poco qué parte abordar de todo esto, pero bueno, me pareció que puede ser interesante para datos, así que por eso lo estamos proponiendo. No nos olvidamos de nadie, ¿no? Que no tenía likes. Bueno, gracias a todos los que vinieron a presentar porque trabajaron y prepararon unas súper cortas y interesantes presentaciones, así que gracias a Recuerden seguramente que la primera semana del segundo cuatrimestre, fundamentalmente, tienen que tener presente eso, que la primera semana del segundo cuatrimestre vamos a tener una reunión y van a tener que presentar el tema, o sea que es el momento están en el momento de elegir y tengan presente esa fecha. No, tal vez solo recordar, más que nada para las personas que están dispuestas a elegir, bueno, la estructura y los tiempos en los que está realizado el cuatrimestre para que los estudiantes puedan llegar a término. Eso está estipulado en la página de la carrera y nos pueden consultar. Hay un mail de la subcomisión, nos pueden consultar y pueden hacer preguntas uno a uno. Todavía esto está medio en proceso de experimentación, todo se puede mejorar. Los chicos ya empiezan ahora a mitad de año o recién el año que viene. No, a mitad de año. Todo el cuatrimestre, o sea que ahora tenemos una camada, de hecho acá tenemos un próximo graduado que cursó este cuatrimestre. ¿Estás contento con la cursada? Sí, no, una cursada ahora, hay otra cursada en el segundo cuatrimestre y el año que viene va a haber otra, una por cuatrimestre. Pero lo que dice bien que es importante porque difiere totalmente en muchos aspectos de las tesis en otras carreras, fundamentalmente por cuánto duran y porque somos una subcomisión de profesores los que estamos un poco coordinando y estando muy presentes de cada uno de los proyectos para que se cumplan, para que ellos
terminen a término para que ellos cumplan con los requisitos y demás. Hacemos entregas parciales, presentaciones parciales a mitad del cuatrimestre, para que todo termine en ese plazo, por ejemplo. Yo quiero sumarme al agradecimiento a todos los que presentaron proyectos. La verdad que me parecieron todos proyectos espectaculares. Yo estoy alucinado, la verdad, con este evento, y agradecerles también a los chicos de la subcomisión, porque la verdad que como luego en estos momentos se dice, bueno, todo lo que venimos laburando desde tantos años, y uno dice, para todo esto vale la pena. Me parecieron proyectos hermosos, me pareció genial no solo que escuchen ustedes, sino que habernos escuchado entre nosotros todos estos proyectos para también fomentar que sepamos qué estamos haciendo cada uno. Creo que hay unos proyectos espectaculares para hacer, muy lindos proyectos. Enfatizar que está grabado, así que quieren repasar algo, pueden ver la grabación. Y agregar más también, hubo gente que no pudo venir, hay más y están colgados en la página y se van subiendo. No sé, algo sucedió que nos están llegando esencialmente todos los días, así que bueno, se van subiendo ahí, los pueden chusmear y bueno, van a correr la voz para el próximo. Para el próximo, claro, pueden ir, o sea, los que no vayan a hacer ahora, sino que no han empezado a hacer el que viene, pueden ir mirando, o sea, hablen con sus compañeros, que miren los videos, que miren los proyectos de la página, que vean los contactos de los que están ahí y no tengan miedo, escriban a los profesores, vayan a golpear la puerta porque en general está todo el mundo dispuesto a charlar. Si les quedaron dudas, las expresiones que se les han quedado dudas, vayan y charlen. Típicamente uno entiende muy poquito, así que tampoco se asusten si no entendieron la mitad de las cosas de las presentaciones. Si entendieron la mitad es un montón, así que no se asusten, vayan, golpeen la puerta, o sea, lleva tiempo, ¿no? En 5 minutos no entienden las cosas. Así que, bueno, nada, gracias a todos, la verdad. Un poco de budín todavía. Todavía vinimos por el perfil. Igual se nota.